Es una toma de muestra de la orina que es una punción en la vejiga. Funciona el abdomen hasta llegar a la vejiga y extraer la orina. Eso se denomina cistocentesis. ¿Para qué? Para que sea estéril. Una muestra estéril, porque hay diferentes tomas de muestras que es por un sondaje uretral, por misión espontánea y por otros, pero el que más se utiliza es la cistocentesis para que la prueba sea estéril, ¿cierto? Y de buena calidad. Ustedes ya hablamos de más, que es la aglutinación microscópica, ¿cierto? Hay unos términos que no tengan claro, lo que es oliguria, anuria, embalgia, adinamia, estomatitis, disnea. ¿Sí? ¿No? Oliguria. Por ejemplo, digamos, ¿cuáles hay? Hipertermia, que es temperatura corporal alta, ¿cierto? Fiebre. Conjuntiva y mucosa cíclica. Ay, me faltaba uno. ¿Saben la coloración de las mucosas? Rosadita. Rosada, ¿no? Lamparita final. Que es levantador como que ya hablamos de faringe. Ya voy para allá, que eso ya es más para la cuarta final, cerrobar. ¿Estás listo? Tres tipos de mucosas, ¿no? Silencio, por favor. Entonces la primera que habla, ¿cuál es? La que dice ahí. ¿Mucosas qué? Hiperdinámicas, Muy rojas. ¿Qué otro tipo de mucosas saben? Ictérica. Amarilla. Mucosa rosada. Azul. Rosada. Esos son los tipos de mucosas. Vamos a regular una por una. Ustedes, como dice en el artículo, mucosa hiperémica son aquellas mucosas que tienen una coloración roja. O también, como dice, creo que fue María José, que se denominan también mucosas congestionadas. Y eso se ve mucho en pacientes que sufren por intoxicaciones, dependiendo del tipo de intoxicación. ¿Sí saben estas siglas? ¿Sí saben qué es IRA? Sí, o ahorita se le denomina así. ERA, enfermedad renal aguda, insuficiencia renal aguda, pero ahorita se le denomina así, enfermedad renal aguda. ¿Listo? Entonces muchas veces cuando hay hiperperfusión sanguínea, enfermedad renal crónica, insuficiencia renal aguda y enfermedad renal aguda. Entonces muchas veces los pacientes que tienen hiperperfusión arterial son esos pacientes que se le van a aumentar la volemia y se ven así, con esas mucosas todas rojas o congestivas. Esa es la mucosidad congestiva, que se le denomina congestiva o se denomina hiperémicas. ¿Sí? ¿Y dónde van a encontrar las mucosas? En la mucosa gingival. La primera que se nota, porque está la mucosa vaginal, está la mucosa prepucial, la mucosa de los pabellones auriculares y la mucosa de la conjuntiva. Y de la esclerótica. Mucosa ictérica. Son aquellas mucosas que tienen coloración amarilla.
Y eso se ve muy... ¿qué? Amarillo, ¿cierto? Y eso se ve mucho en hemólisis, hepatopatías. ¿Sí saben qué es hepatopatía? Que son patologías relacionadas con el hígado, ¿cierto? Todo lo que termina en hepatía es una enfermedad de algo. ¿Qué más? Enfermedades hepatocelulares, ¿cierto? Esos son los que más se pueden encontrar. Hemólisis ya sabemos que es la destrucción de los eritrocitos, ¿cierto? Hepatía, que es enfermedad asociada al hígado. Y hepatocelular, que son anomalías tanto como del hígado, el órgano, como la célula, que la célula funcional del hígado se denomina como Hepatocito. el hepatocito, ¿no? Estoy acá quiero abrir un paréntesis, chicos, para que ustedes vayan conociendo los términos. Como ustedes saben, la ictericia es el pigmento de la mucosidad de la gingiva, cualquier tipo de mucosa de color amarillenta, que eso se le denomina a una hemólisis intravascular de los eritrocitos, que me va a dar como consecuencia o que me da como resultado la liberación de bilirrubina de la sangre, ¿cierto? Pero para llegar a eso, toca saber la etiología de la ictericia. ¿Sí saben qué es una etiología? ¿Como la patogenia? No, la patología no. Como la consecuencia, la causa de eso, ¿sí? Entonces la etiología de la ictericia son 3 tipos. Dependiendo de qué tipo de ictericia, ese mismo usted puede saber el tipo de causa de la ictericia que está sufriendo su animal, ya sea un perro, ya sea un felino. ¿Listo? Entonces, hay 3 tipos de ictericias: ictericia prehepática, ictericia hepática y ictericia poshepática. No sé si se la hayan escuchado alguna vez en su vida y sepan cuál es cada uno. La ictericia prehepática siempre se correlaciona con hemólisis intravascular, o sea, con daño de los eritrocitos, ya sea por un hemotrópico, una enfermedad inmunomediada o por una intoxicación. Puede generar esto también. Eso pasa mucho en gatos con paracetamol. Por acetaminofén, intoxicación por acetaminofén. Pasa eso mucho en gatos. Muchos no me entendieron la clase pasada del otro grupo, las diferencias de la ictericia, entonces se las voy a dejar así como para que ustedes y ellos entiendan. Prehepática, antes del hígado; hepática, durante, con el órgano; y poshepática, después del hígado. Y aún así no entendía. Entonces me tocó dibujar, eso me demoré como 1 hora. ¿Sí? Lo único que quiero que entiendan es que ictericia prehepática antes, hepática en el órgano y poshepática después del órgano. ¿Listo? Prehepática, ¿qué hay antes del órgano? Torrente sanguíneo, ¿cierto? Venas, arterias, capilares, entre otras cosas. Entonces, ¿dónde va a estar la etiología? En la sangre. ¿Por qué? Por un hemotrópico, como les dije, que hay destrucción de los eritrocitos. ¿Por qué? Porque es un tropismo por los glóbulos rojos, por los eritrocitos. Y pues obviamente va a haber anemia, ¿cierto? Y pues obviamente el eritrocito tiene una proteína que se llama la hemoglobina. Y acuérdense que el eritrocito tiene un grupo hemo, ¿cierto? Que va a llevar el oxígeno, y además de eso se metaboliza en biliverdina, reductasa. Bueno, eso es el metabolismo de la hemoglobina. Si quieren lo tomamos un día de estos, hacemos una clase extra y agregamos el metabolismo de la hemoglobina, que es largo, la biliverdina, ¿cierto? Y después llega a un órgano especialmente, porque acuérdense que ¿cuál es el órgano que me hace hemólisis fisiológica de los eritrocitos? Que a los 120 días llega el órgano, que llega el eritrocito a un órgano. ¿Ok? ¿Dónde toman agua ustedes? ¿En qué? En un vaso. Es el vaso. Acuérdense que el vaso es el órgano que me hace la hemólisis fisiológica. A los 120 días del ciclo de eritrocitos llega al retículo endoplasmático del vaso y ahí se destruye. ¿Para qué? Para, como la médula ósea comienza a regenerar. Entonces, esos viejitos, como se le denomina, se van destruyendo para que queden los nuevos. ¿Sí? Entonces, listo, eso es. Entonces, prehepática por hemólisis intravascular. Entonces, en el hígado, ¿qué puede haber sido? Un fallo hepático, ¿cierto? Una intoxicación que haya llegado al hígado como tal, un trauma en el hígado, un tumor, una neoplasia en el hígado. Esos son los más comunes. O una enfermedad bacteriana como la leptospira, ¿sí?
Que acuérdense que la leptospira me causa daño hepático y daño renal también, las dos. Hiposhepático, después del hígado, ¿qué sigue después del hígado? Los conductos biliares y la vesícula biliar. ¿Ustedes saben los conductos, los nombres de los conductos? El colédoco, Y el cístico. el cístico y los otros. Eso es lo único que quiero que aprendan los dos. Y eso conecta con la vesícula biliar. Entonces, ¿qué pasa en el hiposhepático? Cístico, conducto cístico. ¿Ustedes qué pasa? En las icterizas hiposhepáticas o por obstrucciones. ¿Obstrucciones en dónde? En los conductos, ¿cierto? Puede ser ¿por qué? Una obstrucción, ¿por qué? Por un tumor que esté generándose ahí, por cálculos biliares. Y ya en la vesícula me puede generar una patología que llamamos mucosele biliar. No sé si se lo hayan escuchado. O también hay tumores de la vesícula biliar que puede generar eso. Eso también podría producir colangitis. Colangitis, que es la inflamación de la vesícula, ¿no? Ujú. Y casi siempre cuando hay obstrucciones de poshepático se le denomina una enfermedad que está generando colestasis. ¿Sí saben qué es colestasis? El interrumpio del flujo de la bilirrubina, de la bilis. Te deja un taponamiento y ¿qué pasa con esa bilis? Se me envuelve el hígado, me causa un daño hepático y si hay un daño hepático, pues esa bilirrubina se me va para la sangre. Entonces por eso se ve todo el coloramiento amarillento. Y hay otra cosa que pasa en la hepática que puede ser por un daño, ¿cierto? Ya endógeno, pero también puede ser algo exógeno. ¿Por cuál? Acuérdense que la unidad funcional del hígado es el hepatocito y dentro del citosol del hepatocito hay una enzima que es la enzima conjugadora, que es la que pasa de la bilirrubina no conjugada a la bilirrubina conjugada. Y esa enzima se le denomina esto, así las siglas así. Uridine difosfato glucuronil transferasa se le denomina. Uridine difosfato glucuronil transferasa. Transferasas son enzimas hepáticas. Todo lo que tenga que ver con transferasas son enzimas. Como por ejemplo la LT, la ACT, que es alaninoaminotransferasa, la ACT aspartato aminotransferasa, la GGT gamma glutamitransferasa, la FE o la LP fosfatasa alcalina. ¿La qué? Es la misma. Son abreviaturas. Antes se llamaba GTPA, la LT, hoy se llama LT. ¿Sí? Listo, entonces, ¿esta qué hace esa enzima? Es la enzima conjugadora, que me conjugue. La bilirrubina no conjugada que viene en el torrente sanguíneo, ¿cierto? Que esta no es conjugada, llega al hígado gracias a ¿quién? Proteína transportadora, que sintetiza el hígado. Es una proteína plasmática, que yo ya les mencioné que eran tres, y una de esas es Albumina. la albúmina. ¿Sí? Acuérdense que la albúmina es la proteína transportadora de medicamentos, de enzimas, entre otras cosas. ¿Señor? Entonces, ¿qué pasa en el torrente sanguíneo? Está la albúmina circulante, coge esa bilirrubina no conjugada, se la lleva al hígado, llega al hepatocito y gracias a esta enzima se me conjuga a bilirrubina conjugada. Es lo mismo bilirrubina no conjugada a bilirrubina no indirecta o bilirrubina conjugada o bilirrubina directa. Es lo mismo. ¿Listo? Entonces, prehepática, hepática, poshepática. Son esos tres tipos de icterícios, ¿sí? Mucosa rosada. Es la normal, la que siempre debe tener un paciente. Sea perro, gato, ustedes, lo que sea. ¿Sí? Mucosa pálidas son esos pacientes que pueden generar, digamos, por shocks, que estén en shocks, ¿cierto? Que puedan ser, digamos, que pueden ser que estén con anemia, usando anemia, ¿cierto? Eso es lo que más se ve. Mucosas cianóticas, son aquellas mucosas cianóticas que son coloramiento como azules, como púrpuras, ¿sí? Como edema. Y eso se debe al déficit de captación de oxígeno tisular, o sea que está generando una hipoxia tisular. Acuérdense que la hipoxia es falta de oxígeno en un órgano o en un tejido. Entonces, ¿qué tipo o qué alteraciones o qué enfermedades pueden generar hipoxia? Hemotrópicos también, shock sépticos, sepsis, septicemias. ¿Qué más me puede generar un tipo así? Hemorragias, ¿cierto? Que
le pasó un carro por encima y le destruyó el vaso. ¿Sí? Puede pasar, ¿sí? Como dicen, que lo explotó por dentro, ¿cómo que dicen? Que lo reventó, que lo reventaron por dentro y quedó reventado, entre otras cosas así. Acuérdense que la sepsis y los hechos sépticos me pueden generar anemia. Eso lo vamos a ver más adelante. Cuando sí llegue la patología clínica conmigo en sexto. ¿Listo? Claro, eso de las mucosas. Son esos tipos de mucosas. Y eso es donde se da el examen semiológico que ustedes hagan. ¿Sí? Hay algo que no creo que todos sepan, que es anamnesis. Ahí decían que dependiendo de la anamnesis, eso mismo también puede indicar que pueda ser, o una probabilidad que pueda ser aquella enfermedad. ¿Y qué es la anamnesis? Exploración. Lo que te indica el propietario. ¿Sí? Tú estás en la consulta, ¿cierto? Llega a la consulta, llega el propietario con el perrito. Ay, doctor, que tiene esto, que tal día, que tal, nosotros vimos allá. Todo eso es una anamnesis. Todo lo que el propietario te pueda decir aquí acerca de su mascota. Eso es una anamnesis. ¿Y yo qué hago con esa anamnesis? Lo boto y ya. Primero la historia clínica, ¿cierto? Y después el examen semiológico, dependiendo de lo que te diga el propietario. Y acuérdense que el examen semiológico siempre tiene que empezar por la boca. ¿Listo? Y termina en el ano, en la cola. ¿Listo? Entonces, eso es una anamnesis. Ahora lo que viene, Linet, perdón. ¿Qué es un cerobar? ¿Qué son cerobares? Creo que muchos lo miraron, ¿cierto? Y creo que tampoco saben qué es un cerobar. Un cerobar es un tipo de microorganismo patógeno, pero yo lo puedo diagnosticar, lo puedo evidenciar dependiendo con los antígenos unidos que tenga su membrana. Por ejemplo, la leptospira es el nombre de la enfermedad, ¿cierto? Pero lo que es leptospira canícula, leptospira hemorrágica, ¿cierto? Leptospira brasilensis, todos esos son tipos de cerobares de la leptospira, son subfamilias de la leptospira, eso quiere decir un cerobar. Dependiendo del tipo del antígeno, ¿cierto? Esperen para que me entiendan mejor. Cerobar, digamos que este es el antígeno, ¿cierto? No, al revés. ¿Sí saben qué es eso lo que estoy dibujando? ¿La qué? El cabello no. Eso es. No, esto. Son los anticuerpos, las inmunoglobulinas. Ya hay una partecita aquí. Yo no sé si ustedes han escuchado el término epítope. ¿Sí? Que es la zona más antigénica que tiene un microorganismo o una célula. ¿Y qué pasa con ese epítope? Que ahí es donde se van a enganchar los antígenos exógenos. ¿Sí? ¿Qué pasa con el cerobar? Esta es la leptospira, SP. ¿Sí? Pero dependiendo del antígeno que tenga en su membrana, así mismo se le va a denominar. Eso es un cerobar. ¿Sí? Leptospira, el nombre. Dependiendo de su membrana, digamos que tenga una cosa acá, otra cosa acá, otra cosa acá, leptospira canícula. Eso es un cerobar, una subfamilia de la leptospira. Sí. ¿Listo? Cerobar, subfamilia de la leptospira, o subfamilia de algún patógeno. Claro. Van bien, ¿no? Ya saben, dime. Repito que es la zona más antigénica de un microorganismo o de una célula. Antigénica. Antigénica, que es donde va a llegar el antígeno exógeno. Por eso en la lectura decía que había más de 200 cerobares, o sea, más de 200. De 200 subfamilias de la leptospira. ¿Sí? ¿Sí me vas a entender? Es lo mismo de cerobares de Leishmania, que hay más subfamilias de Leishmania. ¿Sí? Que está la infantum, que está la brasilensis, que está, bueno, todas esas, que hay como 200. ¿Sí? Mialgia, dolor muscular. Adinamia, que no quiere hacer nada, que es como algunos que veo por ahí. Estado febril, está con fiebre. El estado febril es muy diferente que la hipertermia, porque el estado febril quiere decir que ha pasado 2 a 3 días con estado febril, con fiebre. Oliguria, que es disminución de la orina. Anuria, que no orina. Disnea, que tiene dificultad para respirar. Estomatitis, inflamación de la boca.
De la boca. estomatitis. Glositis, que es la inflamación de la lengua. Otro. No descansamos en la temática de hoy. ¿Será que vamos a qué pasó? Oliguria, disminución de la producción de la orina. Hay diferentes de esos son patologías o alteraciones de la orina, de la micción. Oliguria, prolactinuria, anuria, ¿cierto? Disuria. Todas esas son alteraciones de la micción. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más o algo que no le quedó claro? La vacuna no la vamos a tocar porque eso lo van a ver en inmunología. Es para que usted no se... Dime.